¿no? Vamos a continuar nuestra lectura del día de hoy. Recuerden que ayer quedamos en la página número 43 de La República de Platón, que es la obra que estamos leyendo en estos momentos. Así que vamos a usar herramientas de trabajo, los que estén en casa. Si están haciendo alguna actividad, bueno, pues yo los voy a acompañar en mi lectura. La verdad es que recuerden que este es un proyecto muy bonito, que además de hacerlo por brindarle a la comunidad algo interesante, la verdad también lo hago por mí, porque necesito disciplina en muchos aspectos de mi vida y bueno, la lectura es uno de ellos. Aquí este cabello está como desordenado. Listo, continuemos. Y vamos en la última. Voy a leer la última parte de la página 43 en la que quedamos ayer y de ahí seguir continuando. Vamos a ver. Sí, estamos transmitiendo correctamente en vivo. Así que vamos, 1 hora de lectura. Y dice así. Y te pregunto, pues, tomando el hilo de nuestra discusión, ¿qué es la justicia? Comparada con la injusticia, me parece que has dicho que esta era más fuerte y más poderosa, pero si la justicia es habilidad y virtud, me será fácil demostrar fuerte que la injusticia, y no puede haber nadie que no convenga en ello, puesto que la injusticia es ignorancia. Pero, sin detenerme en esta prueba, he aquí otra. No hay estados que llevan la injusticia hasta atentar a la libertad de otros estados y someter muchos a la esclavitud. Sí, sin duda los hay, pero eso sucede en el estado muy bien gobernado. Y que saber ser justo el más alto, ay, Dios mío, perdón, estado muy bien gobernado y que saber ser justo el más alto grado. Creo que es un problema de la escritura. Sé que eso es lo que piensas. Lo que quería saber yo es si un estado que se hace dueño de otro estado puede llevar a cabo esta sin emplear la justicia, o si se verá precisado a valerse de ella. Si la responsabilidad, como decías antes, será preciso que este estado acuda a ella. Pero si las cosas pasan, como he dicho, empleará la injusticia. Te agradezco, Trasímaco, que me respondas explícitamente y no por signos de cabeza. Lo hago para complacerte. Lo agradezco, pero hazme el favor de decir si un estado, un ejército o una cuadrilla de bandidos y ladrones o cualquiera otra sociedad de este género podrían triunfar en sus empresas injustas si los miembros que la componen violasen los unos respecto de los otros todas las reglas de la justicia. No podrían. Y si las observasen, podrían. No sería porque la injusticia daría origen a sediciones, odios y combates entre ellos, al paso que la justicia mantendría entre ellos mismos la paz y la concordia. Lo concedo, para no disputar contigo. Haces bien, pero sí es propio de la injusticia el engendrar odios y en todas partes donde se encuentra. No producirá indudablemente el mismo efecto entre los hombres, sean libres o esclavos, y no les hará impotentes para emprender cosa alguna en común. Sí. Y si se encuentran en dos hombres, ¿no estarán dispuestos siempre en discusión y en guerra? ¿No se aborrecerán mutuamente tanto cuanto aborrecen a los justos? Sin duda. Se encuentre en un solo hombre, perderá la justicia su propiedad o bien será conservada. Enhorabuena, la conserve. Es tal, pues, la naturaleza de la injusticia que se encuentra en un estado, ya en un ejército, quiera o sociedad, que en primer lugar la hace absolutamente impotente para emprender nada a causa de las querellas y se misma y de todos los que son a ella contrarios, es decir, de los hombres de bien. ¿No es esto verdad? Sí. Aun cuando se encuentre más que en un solo hombre, producirá los efectos.
le pondrá por lo pronto en la imposibilidad de obrar a causa de las sediciones que excitará en su alma y por la oposición continua en que se pondrá consigo mismo y será después su propio enemigo de todos los justos, ¿no es así? Sí, pero los dioses no son también justos. Ahora se metieron con los dioses. Enhorabuena. Luego, el injusto será enemigo de los dioses y el justo será su amigo. Puedes decididamente deducir las consecuencias que te parezcan. No me opondré a ello, a trueque de no tener que enredarme con los que no os escuchan. Lleva tu complacencia hasta el fin y continúa respondiendo. Acabamos de ver que los hombres de bien son mejores, más hábiles y más fuertes que los malos, que estos no pueden emprender una en unión con otros, y cuando hemos supuesto que la injusticia no les debía ejecutar en común algo de algún designio, esta suposición no descansaba en la verdad, porque si de hecho eran justos, emplearían mutuamente la injusticia los unos contra los otros. Es evidente que conservan entre ellos un resto de justicia, pero que los empeñarse unos a... Es evidente que conservan entre ellos un resto de justicia que les impide dañarse unos a otros al mismo tiempo que causan a los demás. A la verdad, la injusticia es la que les hace idear empresas criminales, pero solo son a medias, porque los que son injustos a toda prueba están también en la imposibilidad absoluta de obrar. Así pasan las cosas, y no como dijiste tú al principio. Nos resta examinar si la condición del justo es mejor dichosa que la del injusto. Tengo motivos para creerlo conforme a lo que queda dicho, pero examinemos esta discusión más a fondo, tanto más cuanto trata de una vaga, sino de lo que ha de ser la regla de nuestra vida. Examínala, pues. Es lo que voy a hacer. Respóndeme. ¿El caballo no tiene una función que le es propia? Sí. ¿No la llamas función de un caballo o de cualquier otro animal a aquello que no se puede hacer, o por lo menos hacer bien, sino por su propio medio? Tomemos otro camino. ¿Puedes ver de otra manera que por los ojos? No. ¿Oír de otra manera que por los oídos? No. ¿Podremos decir con razón que todas estas son sus funciones? Sí. ¿No podría podarse una viña con un cuchillo, un tranchete o con cualquier otro instrumento? Sin duda. ¿Pero no será más cómodo hacerlo con una podadera hecha expresamente para esto? Sin duda. ¿No diremos que esta es su función propia? Sí. ¿Comprendes ahora cómo la función de una cosa es aquello que solo ella puede hacer o hacerlo mejor que ninguna otra? ¿Cómo? Y me parece cierto lo que dices. Aquí está Sofía, por supuesto. Muy bien. Todo lo que tiene una función particular no tiene igualmente una virtud que le es propia. Y volviendo a los ejemplos de que ya me he servido, no dijimos que los ojos, sí. Luego, ¿tienen también en virtud que le es propia? Sí. ¿No sucede lo mismo con los oídos y con cualquiera otra cosa? Sí. Detente un momento. ¿Podrían los ojos desempeñar sus funciones si no tuviesen la virtud que les es propia o si en su lugar de esa virtud tuviesen el vicio contrario? ¿Cómo habrían de poder? Porque era el caso que la ceguera hubiese sustituido la facultad de ver. Cualquiera que sea la virtud de los ojos, poco importa. No es eso lo que yo quiero saber. Pregunto solo si cada cosa desempeña bien su función a causa de la virtud que le es propia y mal a causa del vicio contrario. Así es. De esta manera, los oídos, privados de su virtud propia, desempeñarán mal su función. ¿No puede decirse otro tanto de cualquiera otra cosa? Yo lo pienso así. Apliquémoslo al caso presente. ¿No tiene el alma su función que ninguna otra cosa, o sea, ella, pueda realizar como pensar, gobernar, deliberar y así de lo demás? ¿Pueden atribuirse estas funciones a otra cosa que al alma? ¿No tenemos derecho a decir que le son propias? Es verdad. Vivir no es una de las funciones del alma.
Ciertamente, el alma no tiene también su virtud particular, sin duda. El alma privada de esa virtud podría desempeñar nunca bien sus funciones. Es imposible. Luego, es una necesidad que el alma piense y gobierne mal. Por el contrario, que es buena piense y gobierne bien, es necesario. Pero no estamos de acuerdo en que la justicia es una virtud y la injusticia el vicio de un alma. Si nos pusimos de acuerdo en esto, por consiguiente, el alma es justa y el hombre justo vivirá bien y el hombre injusto vivirá mal. Así debe suceder conforme tú dices. Pero el que vive bien es dichoso y el que vive mal es desgraciado. ¿Quién lo duda? Luego, el justo es dichoso y el injusto es desgraciado. Ciertamente, pero no es ventajoso ser desgraciado. Lo es, por el contrario, el ser dichoso. ¿Quién te dice que no? Luego es falso, divino trasímago, que la injusticia sea más provechosa que la justicia. Regálate con estos discursos, Sócrates, que este sea tu festín de las vendimias. Te estoy sumamente conocido al ver que tanto te has suavizado y que has desechado esa cólera que tenías contra mí. Sin embargo, no he sido tan agasajado como yo hubiera querido. Pero la falta no es tuya, sino mía. Me ha sucedido lo que a los glotones, que se arrojan sobre las viandas, que se les presentan y no saborean ninguna. Antes de haber resuelto perfectamente la primera discusión que se ha propuesto sobre la naturaleza de la justicia, he procurado indagar detenidamente si era vicio o virtud, habilidad o ignorancia. Otra cuestión nos ha salido al encuentro, a saber, oigas bien lo que se va a decir. Oigas. Si la injusticia es más ventajosa que la justicia y no he podido menos de abandonar la primera y pasar a la segunda. De manera que nada he aprendido de toda esta conversación porque no sabiendo qué es la justicia, ¿cómo podría yo saber si es una virtud o no? Y si el que la posee es dichoso o desgraciado. Bueno, mi gente, miren, aquí se acaba el primer libro de la República que estamos leyendo y vamos a leer el segundo libro. Muy bien, ya terminamos el primer libro. Y dice así, bueno, entonces resumen, estamos hablando de qué es la justicia, la injusticia, si es dichoso, desgraciado, el hombre justo. Y se me seca la garganta de tanto hablar, pero me gusta. Dice así, libro segundo. Después de haber hablado de esta manera, creí que se daría por terminada la conversación, pero al parecer todo no fue más que un preludio. Glaucón dio en esta ocasión una prueba de su valor acostumbrado y lejos de rendir como Trasímaco, tomó la palabra y dijo, Sócrates, ¿te contentas con figurarte que nos has convencido de que la justicia es de todas maneras preferible a la injusticia o quieres realmente convencernos? Yo quería, les contesté, convenceros realmente si esto estuviera en mi mano. Entonces, tú no haces lo que quieres, Sócrates, porque dime, no hay una clase de bienes que deseamos y que buscamos por lo que son, sin cuidarnos para de sus resultados como la alegría y otros placeres puros y sin mezcla, aunque no nos proporcionen otra ventaja que el placer de gozar de ellos. Sí hay, a mi parecer, bienes de esta naturaleza. No hay otros que amemos a la vez por sí mismos y por sus resultados, como por ejemplo el buen sentido, la vista, la salud. Aquellos dos motivos nos mueven igualmente a procurárnoslos. Es cierto. ¿No encuentras una tercera clase de bienes como el entregarse del cuerpo, al restablecerse su salud, el ejercer la medicina, la profesión creativa? Vemos que son penosos, pero útiles. Y los buscaremos no por sí mismos, sino por el salario y demás ventajas que proporcionan. Reconozco esta tercera clase de bienes, pero ¿a dónde quieres ir a parar? ¿En cuál de estas tres clases incluye la justicia? En la mejor de las tres. En la de se debe por ellos mismos y por sus resultados los que quieran ser verdaderamente dichosos.
¿No es esa la opinión común de las gentes que ponen la justicia en el rango de aquellos bienes penosos y que no merecen nuestros cuidados sino por la gloria y la recompensa que producen y de lo que debe huirse porque cuestan demasiado a la naturaleza? Sé que se piensa así ordinariamente. Esto se fundó Trasimo para rechazar la justicia y hacer tanto de la injusticia, pero yo no puedo entenderlo y precisamente debe ser muy torpe mi inteligencia a lo que parece. Bien, quiero ver si te sabes. Escúchame, me parece que Trasímaco, a manera de la serpiente que se deja fascinar, se ha rendido demasiado pronto al encanto de tus discursos. Yo no he podido darme satisfecho con lo que estoy. Por una y por otra parte, en pro y en contra de la justicia y de la injusticia. Quiero saber cuál es la ley, qué efecto producen ambas inmediatamente en el alma, sin tener en cuenta ni las recompensas que conllevan consigo, ni tampoco ninguno de sus resultados, buenos o malos. He aquí, pues, lo que me propongo hacer si no lo llevas a mal. Vamos a ver cómo que sale. Tomaré de nuevo la objeción de Trasímaco. Diré, por lo pronto, lo que es la justicia, según la opinión común y en dónde tiene su origen. Enseguida haré ver que todos los que la practican no la miran como un bien, sino que se someten a ella como una necesidad. Y por último, demostraré que tienen razón en obrar así porque la condición de lo malo es infinitamente más ventajoso que la de lo justo. Se dice porque yo, Sócrates, aún es preciso sobre este punto, pues tan atronados tengo los oídos con discursos semejantes a los de Trasímaco, que no sé atenerme. Por otra parte, no he encontrado a ninguno que me pruebe como desearía que la justicia es preferible a la injusticia. Esto me puso bueno, gente. A acomodarle porque esto está muy emocionante. Salió general, Don Glaucón. Dice así. Deseo oír a alguien que le alabe en sí misma y por sí misma, y es de ti de quien principalmente espero ese elogio. Y por esta razón voy a extenderme sobre las ventajas de la condición del hombre malo. Así verás el punto de vista en que yo deseo que coloques para alabar a la justicia. Dime si son de tu agrado estas condiciones. Seguramente. ¿Y de qué otro objeto puede un hombre sensato ocuparse por más tiempo, con más gusto que el de que propones? Muy bien dicho. Escucha ahora. ¿Cuáles son, según la común opinión, la naturaleza y el origen de la justicia? Se dice que es bien en sí cometer injusticia y un mal el padecerla, pero resulta mayor mal el padecerla que bien cometerla. Los hombres cometieron y sufrieron la injusticia alternativamente, experimentaron ambas cosas y habiéndose dañado por mucho tiempo los unos a los otros, no pudiendo los más ataques de los más fuertes ni atacarlos a su vez, creyeron que era un interés común impedir que se hiciese y que se recibiese daño alguno. De aquí nacieron las leyes y las convenciones. Se llamó justo y legítimo lo que fue ordenado por la ley. Tal es el origen y tal es la esencia de la justicia, la cual ocupa un término medio entre el más grande bien que consiste en poder ser injusto impunemente y el más grande mal, que es el no poder verse el no poder vengar la injuria que se ha recibido. Y se ha llegado a amar no porque sea un bien en sí misma, sino en razón de la imposibilidad en que nos coloca en dañar a los demás. Porque el que puede ser injusto y es verdaderamente hombre, no se cuida de su convención y sería de su parte una locura. He aquí, Sócrates, naturaleza. He aquí donde se pretende que tiene origen. Y para probarte aún más que solo a pesar suyo y que en la impotencia de violarla abraza uno la justicia, hagamos una suposición. Demos al hombre de bien, al hombre de igual, para hacer todo lo que quiera, sigámoslos. Y veamos a dónde conduce la pasión al uno y al otro. No tardemos en sorprender al hombre de bien y siguiendo los pasos del hombre maestrado,
como él por el deseo de adquirir sin cesar más y más deseo a cuyo cumplimiento aspira toda la naturaleza como una cosa buena en sí, pero que la ley reprime y limita por fuerza, por respeto a la igualdad. Poder de todo. Yo les concedo que sea tan exceso como Giges, uno de los antepasados de Lidio. Giges era el pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, la tierra se abrió en el paraje mismo donde pasían sus ganados. Lleno de asombro a la vista de este suceso, bajó por aquella hendidura y, entre otras cosas sorprendentes que se encuentran, vio un caballo de bronce en cuyo vientre había abiertas unas pequeñas puertas a las que asomó la cabeza para ver lo que había entre las entrañas del animal, y se encontró con un cadáver de talla superior a la humana. Este cadáver estaba desnudo y solo tenía un dedo, un anillo de oro. En un dedo, un anillo de oro. Giges le cogió y se retiró. Ojo con esta historia, gente, y lo voy a resaltar, voy a hacer una pausa, porque para los que son amantes del Señor de los Anillos, les cuento que esta historia del anillo todopoderoso, pues ya la contó Platón en sus obras. No sé, no me he leído la historia del Señor de los Anillos en los libros, pero el anillo de Giges es precisamente una historia de Platón. Es aquí en la República que estamos leyendo, en el libro segundo, y ese anillo hace referencia a el anillo del Señor de los Anillos, de la película que todos hemos visto, que le hayan sacado una película a las historias de Platón. Pero bueno, eso les voy a contar. Entonces, retomemos, porque esto está muy bueno. Dice así: el cadáver estaba desnudo y solo tenía en un dedo un anillo de oro. Giges lo cogió y se retiró. Posteriormente, habiéndose reunido los pastores en la forma acostumbrada al cabo de un mes, para dar razón al rey del estado de sus ganados, Giges concurrió a esta asamblea llevando en el dedo su anillo y se sentó entre los pastores. Sucedió que, habiéndose vuelto por casualidad la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de la mano, en el momento que se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera ausente. Sorprendido de este privilegio, volvió la piedra hacia afuera y en el acto se hizo visible. Habiendo observado esta virtud del anillo, quiso asegurarse con repetidas experiencias y vio siempre que se hacía invisible cuando ponía la piedra por el lado interior y visible cuando la colocaba por la parte de afuera. Seguro de su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de dar cuenta al rey. Llega al palacio, corrompe a la reina, y con su auxilio se deshace del rey y se apodera del trono. Ahora bien, si existiesen dos anillos de esta especie y se dieran uno a un hombre de bien y otro a un hombre malo, no se encontraría probablemente un hombre de un carácter bastante firme para preservar en la justicia, y para abstenerse de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría arrancar de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, abusar de toda clase de personas, matar a unos, liderar las cadenas de otros y hacer todo lo que quisiera con un poder igual al de los dioses. No haría más que seguir en esto el ejemplo del hombre malo. Ambos tendrían el mismo fin y probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por necesidad. Y que el serlo no es un bien en sí, puesto que el hombre se hace justo tan pronto como cree poderlo ser sin temor. Y así los partidarios de la injusticia concluirán de aquí que todo hombre crece en el fondo de su alma, y con razón, que es más ventajosa que la justicia, de suerte que si alguno, habiendo recibido un poder semejante, no quisiese hacer daño a nadie, no tocara los bienes de otro, se le miraría como el más desgraciado y el más insensato de todos los hombres. Sin embargo,
Todos harían en público el elogio de su virtud, pero con intención de engañarle mutuamente y por el temor de experimentar alguna injusticia. Sentado él, solo veo un medio de decidir con seguridad acerca de la condición de los dos hombres de que hablamos y en el considerarles aparte el uno del otro en el más alto grado de justicia y de injusticia. No rebajemos al hombre malo a ninguna parte de la injusticia, ni al hombre de bien en ninguna parte de la justicia, y supongamos que ambos perfectos en el género de vida que han abrazado, que el hombre malo, semejante a esos pilotos hábiles o a esos grandes médicos que ven todo lo que puede su arte y que en el acto conocen lo que es y lo que es imposible y que cuando han cometido una falta saben benditamente repararla, que el hombre malo conduzca sus empresas injustas con tantas que no se ponga en evidencia, porque si se deja coger en falta es un hombre hábil. El gran mérito de la injusticia consiste en parecer justo. Supongamos, como he dicho, que es capaz de una injusticia perfecta y que cometiendo grandes crímenes sepa crearse una reputación de hombre bien, que si llega a dar un falso, se rehaga inmediatamente y sea tan evidente que convenza con su inocencia a los mismos ante quienes sus crímenes habrían de acusarle. Bastante atrevido y bastante poderoso ya por sí mismo, ya por sus amigos, para conseguir por la fuerza lo que no podía obtener de otra manera. He aquí el hombre injusto. Pongamos frente a frente al hombre de bien, cuyo carácter es franco y sencillo. El hombre, como dice Esquilo, más ansioso de ser bueno que de parecerlo. Quitémosle hasta la reputación de hombre de bien, porque si pasa por tal, se vería como consecuencia colmado de honores y bienes, y de no podremos juzgar si ama la justicia por sí misma o a causa de los honores y bienes que ella le proporciona. En una parte, despojémosle de todo menos de la justicia, y para que haya entre él y el injusto una completa oposición que pase por el más malvado de los hombres, sin haber cometido jamás la más pequeña injusticia, de suerte que su virtud se vea sometida a las más duras pruebas, sin que se conmueva ni por la infamia ni por los malos tratamientos, sino que marche con paso firme por el sendero de la justicia hasta muerte, pasando toda su vida por un malvado, aunque sea un hombre justo. Teniendo a la vista estos dos modelos, el uno de justicia y el otro de injusticia consumada, quiero yo que decidamos acerca de la felicidad del hombre justo y bueno y del hombre injusto. ¿Con qué precisión y con qué rigor, mi querido Glaucón, nos presentaba estos dos hombres para someterlos a juicio que acerca de ellos debemos formar? He procurado ser todo lo más esto que he podido. Después de haberlos supuesto tales como acabo de decir, no será más, a mi parecer, consignar mi juicio sobre la suerte que espera al uno y al otro. Digámoslo, por tanto, si lo que yo acabo de decir me parece más fuerte, acuérdate, Sócrates, de que no hablo por mi cuenta, sino en nombre de los que prefieren la injusticia a la justicia. El justo, dicen, es el que tal como yo le he pintado, será azotado, atormentado, encadenado, ojos y en fin, después de hacerle hecho sufrir toda clase de males, se le crucificará. Y por este medio se le hará comprender que no hay que cuidarse de ser justo y sí de parecerlo. Al hombre malo es más bien a quien deben aplicarse las palabras kilo, porque al no arreglar su conducta según la opinión de los hombres, al dedicarse a algo real y solo no quiere parecer malo, sino serlo en efecto. Su habilidad fecunda crea en abundancia los más bellos proyectos. Con la reputación del hombre de bien, tiene grande autoridad en el Estado. Se enlazan
Se enlazan él y sus hijos con las mejores familias y lleva a cabo todas las reuniones que le agradan. Además de esto, saca ventaja de todo porque crimen no le asusta. Cualquier cosa que pretenda, sea en público o en particular, la consigue sobreponiéndose a todos los concurrentes. Se enriquece, hace bien a sus amigos, mal a sus enemigos. Ofrece a los dioses sacrificios y presentes magníficos. Y se atrae la benevolencia de los dioses y de los hombres con más facilidad y seguridad que el hombre justo, de donde debe deducirse como cosa probable que es también marido que los dioses. De esta suerte, Sócrates, los partidarios de la injusticia pretenden que la condición del hombre injusto es más diosa que la del hombre justo. Lo mismo respecto de los dioses que de los hombres. Luego que acabó de hablar, me preparaba para contestarle, pero su hermano Adimato tomó la palabra y me dijo: Sócrates, ¿crees que tu tesis esté suficientemente desenvuelta? ¿Y por qué no? Le dije. Mi hermano ha olvidado lo esencial. Pues bien, ya conoces el proverbio. Da el hermano en auxilio de su hermano. Sople tú lo que él ha omitido. Sin embargo, ha dicho lo bastante para ponerme fuera de combate y dejarme sin medios para defender la justicia. Y todos son inútiles. Es preciso que me escuches a mí también. Voy a exponerte una tetraria a la tesis de los que toman el partido de la justicia contra la injusticia. Esta posición hará más patente lo que Glaucón, a mi parecer, se ha propuesto demostrar. Los padres recomiendan la justicia a sus hijos, los maestros a sus discípulos, y lo hacen en vista de la justicia misma, no sino a causa de las ventajas que van unidas a ella, a fin de que la reputación de los hombres de bien les proporcione dignidades, uniones honrosas y todos los demás bienes de que Glaucón ha hecho mención. Van aún más lejos y les hablan de los favores que los dioses derraman a manos llenas sobre los justos y jamás agotan este punto Citan al buen Hesíodo y a Homero. El primero dice que los dioses han hecho las cenas para los hombres justos y para ellos. Su vuelo tiene yotas y su tronco abejas. Sus corderos sucumben bajo el peso de su vellón. Y otras mil cosas semejantes. Y el segundo dice: cuando un buen rey, imagen de los dioses, hace justicia a sus súbditos, para él la tierra frente trigo y cebada, y los árboles se cargan brutos, sus ganados se multiplican y el mar les suministra pesca. Museo y su hijo van más allá y prometen a los justos recompensas mayores aún. Oigan, Museo es el nombre de un sujeto. Los conducen después de la muerte a campos elíseos. Los sientan en mesa coronados de flores y pasan su vida en medio de festines como si una embriaguez eterna fuera la más bella recompensa por la virtud. Según otros, estas recompensas no se limitan a sus personas. El hombre santo y fiel a sus juramentos se vive en su posterioridad y se perpetúa de edad en edad. Tales son los motivos que tienen para elogiar la justicia. Con respecto a los malos y a los impíos, los sumen en el cieno al de los infiernos y los condenan a sacar agua con una criba. Añaden que durante su vida no hay afrentas y suplicios a que sus crímenes no les expongan. Lo que Glaucón ha dicho de los justos que pagan, lo dice a los malos mismos y nada más. He aquí lo que aduce en favor del justo y en contra del injusto. Escucha ahora, Sócrates, el lenguaje muy diferente de la justicia y de la injusticia. Lenguaje del pueblo y los poetas tienen sin cesar en boca todas a una que nada es más bello ni al mismo tiempo más difícil y penoso que la templanza y la justicia. Que por el contrario, nada hay más dulce que injusticia ni nada que cueste menos a la naturaleza que estas cosas solo son vergonzosas en la opinión de, y porque la ley lo ha querido
pero que no es lo mismo en práctica y que las injustas son más útiles que las justas. Que la mayor parte de los hombres se inclinan a honrar y mirar como dichoso al hombre malo, que tiene riquezas y crédito, a menospreciar y vilipendiar al hombre injusto, si es débil e indigno e indigente, aunque convengan en que el justo es mejor que el malvado. Pero de todos estos razonamientos, los más extraños son los que relacionan con los dioses y con la virtud. Los dioses, dicen, no tienen muchas veces para los hombres virtuosos más que males y gracias, mientras que colman a los perversos de prosperidades. Por su parte, los sacrificadores y adivinos, asediando las casas de los ricos, los persuaden que si ellos o sus antepasados han cometido alguna falta, pueden expiar y encantamientos de fiestas y de juegos, en virtud del poder que los dioses les han conferido. Si alguno tiene un enemigo al que quiere hacer daño, sea bueno o sea malo, lo cual importa poco, puede a poca costa hacerle mal, porque los tales sacrificadores y adivinos tienen cierto secreto por atraerse el poder de los dioses y disponer de él a su gusto. Y todo esto lo comprueban valiéndose de la autoridad de los poetas para probar cuán fácil es ser malo. Dice aquí una estrofa. Se marcha fácilmente por camino del vicio, el camino llano y cerca de cada uno de nosotros. Por el contrario, los dioses hacen el sudor como condición de la virtud. Y el camino, en este caso, es largo y escarpado. Y si quieren hacer ver cómo es fácil aplacar a los dioses, citan estos de Homero. Los dioses mismos se dejan aplacar por sacrificios y oraciones aduladoras. Y cuando se los ha ofendido y se los aquieta con libaciones, con víctimas. En cuanto a los ritos de los sacrificios, producen una multitud de compuestos por Museo y Orfeo, en los cuales hacen descender, no sé, aquí, en los cuales hacen descender a este de las musas y aquel de la luna, y hacen creer falsamente no solo a los particulares, sino a ciudades enteras por medio de víctimas, juegos y a las faltas de los muertos. Llaman teletes, ¿qué es telete? Vamos a ver aquí. Un telete es una purificación. Llaman teletes a los sacrificios instituidos para librarnos de los males de la otra vida. Y sostienen que los que desprecian los sacrificios deben sufrir los más terribles tormentos en los infiernos. Mi querido Sócrates, debe causar semejantes razonamientos acerca de la naturaleza del vicio y de la virtud, y acerca de la idea de que ellos tienen dioses y los hombres en el alma de un joven de felices condiciones y cuyo espíritu sea capaz de sacar consecuencias en todo lo que oye, tanto con relación a lo que él mismo debe ser como malo, de vida que debe abrazar por ser dichoso. No es probable que se diga a sí mismo como Píndaro: subiré con trabajo al palacio que habita la justicia, o marcharé por el torcido sendero del fraude para asegurar la felicidad de mi vida. Todo lo que oigo caer, todo lo que oigo me hace creer que de nada me servirá ser justo si no adquiero la reputación de tal. Y que la virtud no tiene más que trabajos y penalidades que ofrecerme. Se me asegura, por el contrario, que alcanzaré la suerte más dichosa si sé conciliar la justicia con la reputación de hombre de bien. Yo debo atenderme a lo que dicen los sabios, y puesto que afirman que la apariencia de la virtud puede contribuir más a mi bienestar que la realidad misma, acepto resueltamente este camino. Vestiré formas exteriores de virtud y llevaré detrás de mí el zorro astuto y engañador del sabio Arquíloco. Si se me dice que es difícil al hombre malo ocultarse por mucho tiempo, responderé que todas las grandes empresas tienen sus dificultades y que suceda lo que quiera. Si deseo ser dichoso
no tengo otro camino que seguir que el trazado por los discursos que oigo. Por lo demás, para escapar de las pestas, no me faltarán amigos y cómplices. Hay maestros que me enseñarán el arte de seducir con discursos artificiosos al pueblo y a los jueces. Emplearé con elocuencia y a falta de ella la fuerza para escapar del castigo de crímenes. Pero la fuerza y el artificio pueden en algo contra los dos. Si no hay dioses o si no se mezclan las cosas de este mundo, poco me importa que conozcan o no lo que soy. Si los hay y si toman parte de los negocios humanos, yo solo lo sé de oídas y por los poetas que han escrito genealogía. Y precisamente estos mismos poetas me dicen que es posible aquietarlos y aplacar su cólera por medio de sacrificios, votos y de ofrendas. Es preciso creerlos por entero y no creerlos por nada. Y si es cosa que se les ha de creer, seré criminal. Y con el fruto de mis crímenes haré sacrificios a los dioses. Es cierto que siendo justo, nada tendría que temer de su parte, pero también perdería las ventajas que ofrece la injusticia. Mientras que gano indudablemente en ser injusto, sin que por parte pueda temer nada de parte de los dioses, y procuro acompañar mis crímenes con votos y súplicas. Pero seré castigado en los infiernos en mi persona y en la de mis descendientes por el mal que hubiera hecho sobre la tierra. A eso se responde que también hay dioses que se invocan en favor de los muertos y sacrificios particulares que tienen un gran poder. Al decir de ciudades enteras y de los poetas, hijos de los dioses y profetas inspirados. ¿Por qué pues he de inclinarme más a la justicia que a la injusticia? Cuando, según la opinión de los sabios y del pueblo, todo me saldrá bien siendo injusto durante la vida y después de la muerte, así respecto de los dioses como de los hombres, con tal de que mis crímenes aparenten de la virtud. Después acabo de decir, ¿cómo es posible, Sócrates, que un hombre es noble y tiene talentos, se declare partidario de la justicia y que no se burle de los elogios que puedan prodigiarse a la misma en su presencia? Digo más, aun cuando un hombre estuviera persuadido de que lo que yo he hecho es falso y que la justicia es la más grande de todos los bienes, lejos de enfadarse con que viese comprometidos en el partido de lo contrario, no podría menos que disculparlos, porque sabe que, a excepción de aquellos cuya excelencia de carácter hace que el vicio les inspire horror natural y que se abstienen de él porque conocen su fealdad, nadie ama la virtud por sí misma. Y que alguno combate la injusticia es porque la cobardía, la vejez o cualquier otra debilidad le hacen impotente para obrar mal. Y la prueba de esto es que de todos cuantos se encuentran en este caso, primero que consigue el poder hacer el mal, es el primero también en servirse de él hasta donde le es posible. La causa de todo esto es precisamente lo que nos ha comprometido a Glaucón y a mí en la presente discusión. Quiero decir que, comenzando por los antiguos, cuyos héroes discursos se han conservado a nosotros en la memoria de los hombres, todos los que se han proclamado como tú, defensores de la justicia, no han alabado la virtud sino en vista de los honores y las recompensas que proporcionan, y no han reprobado el vicio sino por los castigos y que son su consecuencia. Nadie ha considerado la justicia y la injusticia tales como son en sí mismas, en el alma de lo justo y de lo injusto, ignoradas de los dioses y de los hombres, y nadie ha aprobado aún, ni en prosa ni en verso, que la injusticia sea el mayor mal del alma y la justicia su mayor bien. Porque si os hubierais puesto de acuerdo para usar este lenguaje desde el principio y desde la infancia nos hubierais inculcado esta verdad, en lugar de prevenirnos contra la injusticia de otro, cada uno de nosotros se pondría en guardia en la misma de la justicia y temería darle entrada a su alma considerada como el mayor de los males.
Trasímaco o cualquier otro que ha podido decir sin duda tanto o más que yo sobre este objeto, confundiendo ciegamente, a mi parecer, la naturaleza de la justicia y de la justicia. Respecto a mí, no te ocultaré que lo que me ha movido a extenderme en estas objeciones es el deseo de oír qué me vas a responder. No te limites a probarnos que la justicia es preferida a la injusticia y explícanos los efectos que ambas producen por sí mismas en el alma y que hacen que la una sea bien y la otra sea mal. No tenga ningún miramiento ni con las apariencias ni con la opinión como Glaucón te ha recomendado, porque si nos llegas hasta desentenderte absolutamente de la opinión verdadera y si se quiere hasta admitir la falsa, diremos que no alabas a la justicia, sino lo que se opina de la justicia, que tampoco combates en el vicio más que las apariencias, que nos aconsejas que seamos malos con tal que sea en secreto, y que conviene Trasímaco en que la justicia solo es útil al más fuerte y no al que la posee, y que por el contrario la injusticia, útil y ventajosa en sí misma, solo es dañosa al más débil. Bueno, hemos llegado a la página 63, hemos leído nuevamente 20 páginas y vamos a suspender hasta ahí la transmisión del día de hoy. La verdad es que ya vamos por la mitad del libro segundo de la República, nos ha rendido muchísimo y bueno, para las personas que de pronto consideran que es un poco enredado este tipo de lectura, pues recordemos que esto es filosofía, precisamente la filosofía nos exige un poco más de habilidad y concentración. Por eso es que este tipo de lecturas hay varias veces en la vida del mismo texto para poder comprender y encontrar cada vez cosas nuevas y elementos nuevos. Esta es la forma en la que Sócrates y Platón y Aristóteles enseñaron durante su existencia, es a través de la dialéctica, la mayéutica, que es un diálogo de preguntas y respuestas, pero es el maestro quien cuestiona al alumno para que juntos logren. Entonces, hemos ya recorrido el libro y medio del libro primero, la mitad del libro segundo, y pues ahí hemos ido deseando un poco más esta discusión interminable sobre la justicia. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan este video, suscríbanse si están en YouTube, si están en Facebook, dejen su like, comenten, etiqueten a sus amigos y bueno, nos vemos mañana. Chao.